Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Estados Unidos y México cierran un nuevo acuerdo para controlar el flujo de migrantes indocumentados en su frontera común. En Texas, el sospechoso de haber asesinado a 5 hondureños ha sido detenido y permanece en prisión. Y hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, continuamos con la tercera entrega del especial Libertad de Prensa en Latinoamérica, Transparencia, Responsabilidad y Compromiso, e indagaremos en este derecho en Estados Unidos, México y Colombia. Soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El 11 de mayo finalizará de forma oficial la política del Título 42 y Estados Unidos y México acordaron un nuevo plan para abordar el número de inmigrantes ilegales, mientras al mismo tiempo expanden nuevas opciones para que los inmigrantes ingresen a Estados Unidos por razones humanitarias. El plan se anunció luego de una reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Liz Sherwood Randall, en la Ciudad de México. La estrategia incluye un conjunto de medidas adicionales para atender la situación humanitaria provocada por los flujos migratorios sin precedentes, no solo en la frontera entre Estados Unidos y México, sino en la región latinoamericana. Estados Unidos aceptará inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela como parte de un programa de liberación condicional humanitaria, mientras que México acordó aceptar inmigrantes de esas 4 naciones que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Además, Estados Unidos también aceptará a unos 100,000 ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras, bajo el programa de permisos de reunificación familiar y que el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció la semana pasada. En tanto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dio detalles de la reunión. Ellos van a tomar las medidas conforme a sus disposiciones legales para mantener lo que está funcionando con el Título 42, con otros instrumentos legales, porque se está engañando a la gente, para variar, diciéndoles que como el 11 de mayo ya el Título 42 pierde vigencia, entonces ya te puedes ir a Estados Unidos. Por eso está llegando la gente engañada. Ya nos aclararon que no va a ser así. Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. En otra información, el hombre que supuestamente acabó con la vida de 5 hondureños en Texas fue trasladado a la cárcel, donde será retenido con una fianza de $5 millones. Gustavo Cherkis tiene los detalles. Luego de una intensa persecución de 4 días, el supuesto asesino que acabó con la vida de 5 vecinos hondureños del condado de San Jacinto, en el estado de Texas, fue capturado gracias a la colaboración de autoridades locales y del FBI. El sospechoso, un hombre de 38 años de edad, identificado como Francisco Oropesa y de origen mexicano, fue hallado mientras se escondía en una vivienda a unos 30 kilómetros del lugar de la masacre, en la localidad de Catanchut. El sheriff Greg Capers reconoció y agradeció el incansable trabajo de las autoridades hasta dar con el sospechoso. Todos jugaron un papel muy integral en el arresto y la captura de este cobarde. Gracias a los medios de comunicación, ustedes difundieron el mensaje. La conclusión es que ahora tenemos a este hombre bajo custodia. Lo encontraron escondido en un armario debajo de algo de ropa.
El Sheriff Capers informó que los funcionarios actuaron siguiendo una pista de una persona no identificada que ahora, siquiera, sería elegible para una recompensa de hasta $80.000 para facilitar información clave que, en cuestión de poco tiempo, les condujo al arresto del supuesto asesino. En tanto, familiares y amigos de las víctimas lloran la muerte de sus seres queridos, mientras que desde Cancillería de Honduras iniciaron el proceso de repatriación para llevar de vuelta a Honduras los cuerpos de las 5 víctimas mortales, incluido un niño de 8 años. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La representante de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo media en Rusia para que continúen las exportaciones de grano desde Ucrania a través del Mar Negro. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. El 18 de mayo vence el acuerdo entre Ucrania y Rusia que permite la exportación marítima de cereales a través de un corredor humanitario establecido en el Mar Negro que facilita que este alimento se comercialice en el resto del mundo. Ante este panorama, la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebecca Grispan, viajará esta semana a Moscú con el objetivo de prorrogar dicho acuerdo, que también incluye otros alimentos y fertilizantes. La Organización de las Naciones Unidas no precisó el día ni la agenda de negociación que se produce en medio de las quejas de Rusia, que considera que el acuerdo está favoreciendo de forma desmedida a Ucrania, pero según dicen desde el Kremlin, no permite que Moscú cumpla con sus objetivos de exportaciones de fertilizantes y en particular de amoníaco. La representante permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Pascal Bayrishvili, también se refirió a este tema y argumentó: Hay debates intensos para renovar la iniciativa de granos del Mar Negro y deseo que tenga éxito porque el acuerdo realmente está salvando vidas en todo el mundo. El acuerdo hasta ahora ha sido entre Turquía, Rusia, Ucrania y el Consejo de Seguridad hasta ahora no ha estado involucrado. Por su parte, el gobierno del presidente Vladimir Putin sostiene que no se cumplen los fines humanitarios del pacto y ha amenazado con abandonar el acuerdo, que ha hecho posible el tránsito de 900 barcos que han sacado casi 29 toneladas de producto agrícola de Ucrania. Por su parte, la inteligencia de Estados Unidos reveló a través del portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, que el ejército ruso habría sufrido unas 100.000 bajas en los últimos 5 meses en los combates contra Ucrania y más concretamente en la ciudad de Bakhmut. Los números reflejan unos 20.000 muertos y 80.000 heridos. Sala de redacción, Voz de América. La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso. ¿Qué tal, amigos? Gracias por el privilegio de su sintonía. Quiero dar la más cordial bienvenida a mis colegas que hoy me acompañan: Judith Martín, Sara Pablo y Manuel Arias. Qué gusto saludarlos a todos. Judith, ¿cómo estás? Buenos días, Yoconda. Como siempre, un gusto conversar con nuestros colegas. Hasta México, Sara. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Yoconda? Un saludo a ti y a todos los colegas. Y en Bogotá, Colombia, está Manuel. Un abrazo para ti. Un abrazo, Gioconda, para ti y para todos los compañeros. Bueno, hoy 3 de mayo, colegas y amigos oyentes, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y es una magnífica ocasión muy propicia, sin duda, para hablar de este tema. En los últimos años, Judith, quiero empezar contigo. Estados Unidos entró en la lista de naciones que comete ciertas violaciones a este derecho. Efectivamente, la libertad de prensa en Estados Unidos se desarrolla hoy en un complejo escenario social y político con numerosos condicionantes que influyen directamente sobre el ejercicio del periodismo, y os voy a mencionar algunos de estos factores. En primer lugar, nos encontramos con una sociedad profundamente polarizada que ha perdido la confianza en los medios de comunicación, una realidad que, según algunos expertos, se forjó durante la anterior administración. Y es que a lo largo de su mandato, el expresidente Donald Trump desprestigió públicamente y de forma constante a diversos periodistas, generando y perpetuando una atmósfera de tensión y desconfianza. Un ejemplo evidente que quizá recuerden ustedes, compañeros, es la entrevista que otorgó al programa 60 Minutes de la cadena CBS. Rompiendo con el plan establecido, el entonces presidente dio por concluida la entrevista de forma abrupta a los
37 minutos de haberse iniciado y, según manifestó posteriormente, estaba disgustado con la forma en la que la veterana periodista Lesley Stahl condujo la entrevista. Pero bueno, este ejemplo pertenece al pasado. Si bien apenas existen interferencias del gobierno estadounidense, al ahondar y observar el panorama mediático estadounidense, se observa la falta de independencia en el uso y tratamiento de la información. Y es que muchos medios, algunos incluso de trayectoria ejemplar, como puede ser el Washington Post, están ahora en manos de un diminuto puñado de empresarios adinerados. Y sobre este asunto pude conversar con el director ejecutivo de la organización Reporteros Sin Fronteras en Estados Unidos, Clayton Weimers. Para ser claros, no creo que haya nada inherentemente malo en que una persona adinerada sea propietaria de un medio de comunicación. Para mí, el mayor problema viene cuando una gran parte de los medios de comunicación pertenecen a la misma propiedad. Entonces, corremos el riesgo de sufrir una falta de diversidad en la cobertura informativa, especialmente cuando vemos una mayor tendencia a los contenidos editoriales y el periodismo de opinión. Saben, hay menos espacio para menos voces y eso es una preocupación para la pluralidad del ecosistema de medios estadounidenses. Como bien detalla Weimers, es un entramado bastante complejo en el que proliferan las grandes compañías de la información y como consecuencia se observa una pérdida preocupante y considerable de la cobertura local, de tal manera que en los últimos 3 años más de 100 redacciones locales tuvieron que echar el cierre. Gioconda es un breve retrato de la situación actual de la libertad de prensa en Estados Unidos. Recupero lo que dijiste hace un instante porque estamos hablando en gran medida también de la globalización de los medios de comunicación y ese es un hecho irrefutable. Gracias, Judith. Vamos a continuar y nos vamos hacia México, nuestro vecino. Sara, ¿hay respeto a la libertad de prensa en tu país? Judith comentaba algo muy importante. Hay una sociedad polarizada y ese escenario también se vive aquí en México, donde hay partidarios del presidente López Obrador y hay una oposición recalcitrante. Tienes que estar, parece ser, de uno o de otro bando. Yo creo que sí hay avances. Se puede decir que sí hay un derecho a la libertad de prensa, cada vez menos las circunstancias en que desde el propio gobierno hay llamadas a los directivos de medios de comunicación para que se deje de transmitir tal o cual información. Ya casi no ocurre, sin embargo, todavía hay algunas amenazas. ¿Cuáles son las amenazas desde mi punto de vista pues más graves? Las amenazas que vienen del crimen organizado, porque significan agresiones y asesinatos de colegas periodistas, son más vulnerables sobre todo en los estados. Ahí se dice que, bueno, pues las banquetas son muy angostas. Los criminales amagan muchas veces a los compañeros de los medios locales y, bueno, pues ellos han dejado de cubrir ciertos temas. Lo que pasa en algunas entidades es que el crimen utiliza a la propia prensa local para enviar mensajes a la banda opositora. Esto, por supuesto, es grave y platicamos con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. En el panorama general de nuestro registro, el crimen organizado representa el 12% de las agresiones, sí las más violentas, sobre todo las letales. Pero aquí hay que tomar en cuenta que este diagnóstico y estas categorías no son rígidas. Muchas veces estas agresiones implican un contubernio con las autoridades por parte de los criminales. Un contubernio activo, directo, en donde ambas orquestan las agresiones más violentas, o bien dejar pasar y dejar hacer a estos grupos criminales porque así también conviene a las autoridades locales. Se va generando un clima de silenciamiento y se van expandiendo las zonas silenciadas. Aún así, yo creo que en México hay avances en el ejercicio de libertad de prensa. También las redes sociales han ayudado mucho. Hoy en día no hay un hecho que se pueda ocultar. Seguro. Sara, lo que yo rescato de todo lo que tú mencionaste es básicamente que los periodistas están ejerciendo su derecho a la autocensura y esto significa que es un poco el protegerse a sí mismos y a sus propias familias en un ambiente donde la violencia está presente casi cada día. Vamos a continuar ahora en Colombia. Hay muchos factores que inciden en una pregunta tan amplia como si existe la libertad de prensa. Manuel, ¿qué nos dices de la vigencia de este derecho? Pues Gioconda, la situación es bastante complicada en Colombia respecto a la libertad de prensa. No difiere mucho de la situación que nos ha comentado Sara desde México, desde presiones económicas, políticas y desde grupos alzados en armas, tanto de derecha como
como de izquierda, que han utilizado justamente el poder de las armas para acallar a quienes desde los micrófonos o desde cualquier tipo de medio de comunicación se oponen o cuestionan justamente esa labor que realizan ilegalmente estas agrupaciones. Es una situación bastante complicada, con cifras bastante dolorosas. Solo el año pasado se presentaron más de 218 amenazas contra periodistas, dato que revela la Fundación para la Libertad de Prensa, una de las cifras más altas en los últimos 15 años, reseña esta organización. La violencia contra periodistas en Colombia aumentó en el 2022, dejó 2 comunicadores asesinados, 5 en los últimos 3 años, justamente por esta situación de los grupos guerrilleros y de los grupos paramilitares. Por supuesto, el tema político y esa situación de polarización que nos reseñaba Judith en los Estados Unidos y que también reiteraba Sara en México, en Colombia, se siente muy fuerte. Se ha dado un cambio de gobierno en el último año con la llegada del presidente de tendencia de izquierda, Gustavo Petro. Esta situación también ha llegado y ha alterado la situación de los medios de comunicación, que en su momento hacían parte del estamento gubernamental, o por lo menos esa ha sido la denuncia que ha hecho el propio presidente, quien se ha quejado fuertemente en torno a los medios de comunicación que han tergiversado, según su opinión, sus intenciones de cambio en el país. Hablamos con Fabiola León, ella es representante en Colombia de la organización Reporteros Sin Frontera, quien nos hace una radiografía de la situación de la libertad de prensa en Colombia. Pues una presión por parte de actores armados ilegales, especialmente en territorios, buscando que los periodistas sean caja de resonancia de algunas de sus pronunciamientos. Frente a las violencias estructurales, pues encontramos obviamente una situación laboral que no garantiza las posibilidades de libertad de expresión y se presentan casos en una menor medida de acoso judicial por parte obviamente de personas de gran poder en el país, del mundo político, del mundo empresarial. Según lo que nos reseña Fabiola, la situación en Colombia es complicada. De hecho, convierte a Colombia en el tercer país más peligroso para los periodistas en América Latina. Muchas gracias, Manuel. Y luego de tener un panorama del estado de la libertad de prensa en estas 3 naciones de las cuales nos han hablado nuestros colegas, Estados Unidos, México y Colombia, les pedimos nada más unos segundos. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa renovamos nuestro compromiso para brindar a nuestra audiencia la información transparente, imparcial y balanceada. Esa es la premisa de La Voz de América. Gracias, Gustavo. Vamos a continuar. Quisiera volver con Sara. El presidente López Obrador ha impuesto la modalidad de una conferencia diaria de prensa. ¿Cómo se da la labor periodística en este contexto? Es un ejercicio inédito, de eso no hay duda. La pregunta es, ¿esta conferencia implica desinformación o propaganda? Yo creo que es un ejercicio que podría ser un buen intento para la transparencia, pero no ha logrado cuajar del todo, porque el presidente pues utiliza la conferencia mañanera para dar a conocer sus programas, todos los logros del gobierno, es decir, como un instrumento ciertamente de propaganda. Entonces, ¿qué pasa con los temas de coyuntura? Hay veces que ni siquiera se pueden abordar plenamente en un espacio que es de 3 horas. Es muy amplio. Las respuestas del presidente son ciertamente muy largas. Sin embargo, hay veces que temas importantes se quedan en el tintero. Ahora, el otro extremo es lo que ocurría en sexenios anteriores, que no había acceso al presidente de la República nunca, que no se le podía preguntar, no se le podía cuestionar. Bueno, yo diría que ambos extremos son malos, aquellos en los que hay demasiado y aquellos en que hay poco o casi nada. Manuel, ¿cómo afectan las críticas del presidente Petro, que utiliza las redes sociales? Pues organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa y la misma Reporteros Sin Frontera han dicho que esto termina de alguna manera haciendo que las audiencias empiecen a dudar de la verdad o de lo que está divulgando los medios de comunicación, en la medida que el presidente controvierte la información que los medios están divulgando. Ellos se reseñan que si es claro que el presidente eventualmente puede considerar que la información divulgada transgrede la verdad o eventualmente deliberadamente está yendo en contra de su programa de gobierno, puede hacer las rectificaciones o puede hacer las aclaraciones de rigor sin directamente
directamente atacar a los medios, porque esto hace ver al medio como si fuese el culpable que sencillamente trata de reproducir o de informar lo que está sucediendo. Exacto, pero además está socavando la confianza de la sociedad en los medios y en los periodistas, y eso va a ir hacia un ataque a la libertad de prensa. Bueno, Judith, voy a rescatar un poco una idea que tú mencionaste sobre la situación en Estados Unidos, y es la desaparición de los medios de comunicación locales. ¿Cuán significativa realmente es esta pérdida? Lo cierto es que resulta una situación bastante desfavorable, puesto que en muchas ocasiones los medios locales son los únicos que verdaderamente tienen la capacidad de informar sobre temas importantes, asuntos que interfieren en la vida cotidiana de las personas. Un ejemplo evidente es a la hora de informar sobre la gestión de los gobiernos locales. Cuanta menos cobertura haya, ya sea informando sobre la acción de los ayuntamientos o bien de los condados o incluso de las autoridades municipales, más libertad encuentran los funcionarios electos para, digamos, eludir el control que históricamente ha realizado la prensa. Realmente, Yoconda, según me comentó en entrevista el director de la organización Reporteros Sin Fronteras en Estados Unidos, Clayton Weimers, esta es una cuestión de responsabilidad. Sin cobertura de noticias locales, no hay modo de exigir esa responsabilidad a los líderes políticos estadounidenses. Seguro. Bueno, Judith, Manuel y Sara, me dio muchísimo gusto conversar con ustedes. Es un buen motivo para preguntarnos si realmente estamos ejerciendo nuestra libertad de prensa. A ustedes y a la audiencia, un agradecimiento infinito. Judith, gracias y hasta pronto. Gracias, Yoconda, y esperemos que este programa especial sirva de homenaje y reivindicación. Sara, muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotros y, como siempre le decimos a todos nuestros colegas mexicanos, hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que cuidarse, Yoconda, y bueno, pues gracias. Sorprende también un poco las coincidencias que hay, ¿no? En los países de América Latina y también con Estados Unidos en la situación de la libertad de prensa. Gracias y un saludo para todos. Un gusto para nosotros. Manuel, muchísimas gracias y que el periodismo colombiano siga siendo lo que hasta ahora ha sido, con un nivel muy reconocido. Pues Yoconda, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a los tres y les recuerdo a nuestros estimados oyentes que la invitación está extendida para que nos acompañen mañana en nuestro diálogo sobre la libertad de prensa, esta vez en Bolivia, Brasil y Perú. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James ya no tiene que hacerlo todo contra Stephen Curry en los momentos decisivos ni de lejos. Anthony Davis se encarga del centro y elimina las opciones fáciles interiores. Dennis Schroeder tiene la energía para ayudar a perseguir al número 30 por toda la cancha. D'Angelo Russell puede encestar una canasta importante con una mano en el rostro. Es lo que tienen estos nuevos Lakers de Los Ángeles. Quitan mucha presión al máximo anotador de este deporte y LeBron cree en ellos, incluso ante los actuales campeones, en una racha de 14-0 y con el estruendo de su público local. Davis fracturó 30 puntos, 23 rebotes, 5 asistencias y 4 tapas. James añadió 22 tantos y 11 balones capturados ante los tableros en un nuevo duelo ante Stephen Curry en postemporada, y los Lakers de Los Ángeles resistieron un intento postrero de remontada por parte de los Warriors de Golden State y lo superaron por 117-112. En otras acciones, Jalen Brunson se había recriminado por la derrota de los Knicks en el primer partido de las semifinales de la Conferencia Este. Insistió en que tenía que mejorar en el segundo compromiso. Hasta el descanso no estaba ni cerca de cumplir su objetivo. Volvió a lucir errático con sus disparos y evidenció molestias en el tobillo derecho. Y se dijo que debía luchar contra todo. Solo tuve que encontrar una forma de que mi mentalidad se fortaleciera, relató. Brunson consiguió 30 puntos y encendió justo a tiempo el ataque que requerían los Knicks para vencer 111-105 a un Heat de Miami carente de Jimmy Butler, lo que igualó las semifinales de la Conferencia Este a una victoria por bando. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Al momento de elaborar este segmento, el martes en la noche, prosigue la huelga de escritores en Hollywood, la cual ha impactado a programas de televisión nocturnos como The Late Show con Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live y The Tonight Show con Jimmy Fallon, además de Late Night with Seth Meyers y The Daily Show. Mientras dure la huelga de guionistas, los canales repetirán programas que hayan sido transmitidos al comienzo de la primavera. La huelga también está impactando programas semanales como Saturday Night Live, Real Time with Bill Maher y Last Week Tonight con John Oliver. Esta semana, en un juicio por derechos de autor en la ciudad de Nueva York, el músico británico Ed Sheeran negó haber plagiado el clásico Let's Get It On de Marvin Gaye, calificando la acusación de insultante. Al igual que hizo la semana pasada, el cantautor nuevamente tocó la guitarra y cantó desde el estrado para subrayar su testimonio, argumentando que su canción Thinking Out Loud en realidad fue inspirada por el músico irlandés Van Morrison. Sheeran fue demandado por los herederos de Ed Townsend, quien compuso varios temas junto a Marvin Gaye. La co-compositora de Ed Sheeran, Amy Watch, subió al estrado y negó haber copiado Let's Get It On y se refirió a otras canciones con los mismos acordes que Thinking Out Loud, como You're Still the One, de la canadiense Shania Twain. Sting está de gira mundial en septiembre. Se presentará en el Wolf Trap, la trampa para lobos, aquí muy cerca de Washington. Sting también se presentará en el estado de Washington, del otro lado del país, así como en Oregon, Texas, Utah, Colorado y Nevada. La agenda del cantautor británico incluye varias ciudades en Canadá, entre ellas Toronto y Vancouver, y uno de sus sitios preferidos, y mío también, por cierto, Las Palmas de Gran Canaria. Esta semana falleció el músico canadiense Gordon Lightfoot, prolífico cantautor conocido por éxitos como If You Could Read My Mind y The Wreck of the Edmund Fitzgerald. Lightfoot, que murió el lunes en un hospital de Toronto a los 84 años, recibió 5 nominaciones al Grammy y ganó 17 premios Juno. El catálogo de sus composiciones supera las 200 canciones, muchas de las cuales han sido interpretadas por Bob Dylan, Elvis Presley, Judy Collins, Barbra Streisand, Glenn Campbell y Peter, Paul and Mary. Gordon Lightfoot encabezó las carteleras con temas como Carefree Highway, Sundown y If You Could Read My Mind. Los canadienses lo consideran un tesoro nacional. Desde La Voz de América en la capital estadounidense se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script into number 2. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.